Bienvenidos, este es un video para darles las indicaciones de cómo preparar la arcilla líquida que hemos adquirido con los artesanos de Hilo Vasco para que ustedes puedan hacer su reproducción de sus 4 tazas en la técnica del vaciado y 4 tazas en la técnica mixta. Para la preparación de la arcilla vamos a tener pequeños pasos para poder tenerla en máximas condiciones para poder vaciarla en el molde de yeso de la taza. Para ese caso vamos a utilizar un recipiente lo suficientemente grande para que podamos vaciar ya sea 1 galón o 1 galón y cuarto, 1 galón y medio, dependiendo de la cantidad de arcilla que ustedes hayan adquirido para este ejercicio. Estos son los materiales, los insumos que vamos a utilizar. Tenemos el galón de arcilla líquida que ya ustedes tienen en sus casas. Vamos a utilizar una esponja, vamos a utilizar un colador, una herramienta que nos va a permitir homogeneizar la arcilla y de preferencia tratar de utilizar una herramienta que nos permita medir 1/4 de taza, una tarjeta o laina y una espátula para hacer el colado de la arcilla. Bueno, vamos a acomodar nuestro colador, vamos a tener la espátula a la mano. También podrían utilizar la laina, de preferencia la que sea redonda, para que puedan hacer un mejor colado de la arcilla. Entonces vamos a colar la arcilla que ya hemos repartido entre los miembros del equipo, y lo que vamos a hacer es colarlo y vamos a notar pequeños piedrecillas que salen del colado. Entonces acá lo importante es que fluya por el colador y pues aprovechamos para sacar todo el material. Por eso es más recomendable utilizar una espátula, porque nos permite hacer una mejor limpieza del recipiente que ustedes estén utilizando de donde sacaron su arcilla. Si ustedes tienen un pichelito como este o un recipiente similar, sería mucho más conveniente para estar haciendo los vaciados, y en ese caso pues les recomiendo cortar la botella de 1 galón para que puedan sacar de mejor manera la arcilla. Todavía no fluye, como vemos acá. Entonces es bien importante hacer este ejercicio de mover constantemente la arcilla. Entonces es bien importante hacer este ejercicio de mover constantemente la arcilla. Si tienen una batidora, pueden utilizarla para este ejercicio, lo pueden hacer perfectamente. Posteriormente solamente lavan muy bien la batidora para que puedan volver a utilizarla en el cocina. Y poco a poco va a ir teniendo una condición más ligera. Seguimos agregando agua hasta lograr homogeneizar la pasta. Luego de haber colocado 1/4 de taza de agua, vamos a proceder con el desfloculante, el dispersante, o también conocido como silicato de sodio. A ustedes se les dio una proporción que tenían que colocar a la pasta, y aquellos que tengan gotero vamos a traducirlo a 4 gotas, y vamos a utilizar, digamos, 1/4 de cuchara pequeña para poder aplicar el dispersante.
¿Cuál es la función del dispersante en este sentido de la arcilla líquida? Es lo que permite, es el material que permite que las partículas de arcilla se puedan dispersar en una condición líquida. Es bien importante que la arcilla no se sobrepase del 1% de proporción de este material, porque si no pasa lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que la arcilla se vuelva totalmente gelatinosa. Entonces es un equilibrio que hay que generar en la arcilla para poder lograr la condición que andamos buscando. Se puede apreciar ahora la liquidez de la arcilla después de la aplicación del dispersante o el silicato de sodio en este caso. También se puede hacer una mezcla entre carbonato de bario y carbonato de calcio para obtener nuestro dispersante. Una solución dispersante que nos va a permitir que la arcilla se vuelva fluida, se vuelva más líquida para proceder a hacer los vaciados de las tazas. Entonces, vamos a tratar la manera de homogeneizar bien la pasta para posteriormente vaciarlo en el molde de la taza. Cuando ya hemos removido bien los materiales, la arcilla, le hemos aplicado el silicato de sodio, como les decía, a nivel de gotas, o podríamos hacerlo como un cuarto de cuchara de las más pequeñas, no soperas, y hemos visto que la arcilla tiene un cambio como este, ya se ve más fluida. La manera de saber cómo la arcilla ya está lista para utilizarse es removiendo constantemente, volviéndola a hacer líquida, porque cuando ustedes la dejen en un recipiente lista para estar vaciando, siempre van a tener que estar moviéndola. No va a estar siempre en esa condición, sino que es necesario siempre activar todos los materiales para que siempre fluya. En ese sentido, ¿cómo vamos a saber que ya está? Vamos a introducir nuestra mano y vamos a esperar que la arcilla corra sin caer con gotas gordas como ha pasado antes de hacer este proceso. Es importante reconocerlo, la textura con la mano, porque nos permite reconocer que la arcilla está viscosa. Y en este caso es necesario, y vamos a tener una aplicación del material en esta condición, y a diferencia de lo que hacíamos con el yeso de no hacer contacto, es precisamente por el hecho de evitar cualquier alergia. En el caso de la arcilla, eso no pasa. Después de haber pasado este proceso, ya lo hemos superado, vamos a trasegar esta arcilla que tenemos en nuestro recipiente donde hemos hecho la mezcla de los materiales, y vamos a volver a trasegarlo en el recipiente que vamos a utilizar para hacer los vaciados. En este caso le recomiendo nuevamente que volvamos a colarlo en nuestro colador para que la partícula se vaya unificando. Entonces ya tenemos lista nuestra arcilla directamente para vaciarla en el molde de yeso de la taza. En el siguiente paso, para empezar con la reproducción de nuestras tazas, tenemos nuestro molde ya listo, ya limpio, ya prolijo, etcétera, que lo más importante es reconocer que después de que ustedes han pasado por el proceso de pulido del molde, como se les ha indicado, redondear las aristas y ponerlo a secar, lo que implica el vaciado, es que tengamos un molde limpio, y para eso pues les recomiendo
pasar una brochita o una escobilla para que ustedes puedan dejar lo más limpio posible su molde de yeso. Cuando ya tenemos esto listo, procedemos a armarlo sujetándolo ya sea con hule de neumático, de llanta de bicicleta o tubulares para autos, pero en este caso hemos utilizado este recurso que ustedes pueden encontrar en Dollar City. He utilizado una banda de estas más el juego de las más grandes de este que vienen tres bandas. Entonces utilicé la grande alrededor y las dos pequeñas uniendo las tres caras del molde. Cuando ya tenemos esto y si hemos identificado que nos ha quedado un vacío en el interior, que puede haber una posible filtración, les recomiendo que coloquemos barro alrededor de todas las uniones para evitar cualquier filtración de la arcilla. En este caso, como ya lo tenemos listo, ya está limpio y demás, nada más nos queda proceder al vaciado. Entonces aquí tenemos ya nuestra arcilla lista y hacemos la práctica del vertido de la arcilla en el molde de yeso de la taza. El cono nos va a indicar el hecho de el espesor de la taza. Para eso vamos a esperar más o menos alrededor de 15 a 20, inclusive hasta 25 minutos, dependiendo del nivel de secado del molde. Y poco a poco vamos a ir notando que alrededor del cono que hemos realizado para este proceso nos va a ir quedando una especie de cuenca donde la arcilla va a quedar adherida alrededor del cono que hemos generado en el molde perdido. Así que aquí esperamos para que siga absorbiendo el agua de la arcilla, el yeso de nuestro molde, para generar el espesor que andamos buscando. En ese caso, es bien importante recalcarles que para esta fecha ya ustedes deben de tener un molde bien seco para proceder a este paso que sería el vaciado. El molde a veces retiene demasiada humedad, sobre todo en este momento en que el clima se vuelve lluvioso, hay mucha humedad, entonces el molde guarda esa humedad y nos va haciendo más lento el proceso del vaciado. Sin embargo, si ustedes lo pueden aprovechar las horas de sol que nos da en el día para poder secarse el molde, sería mejor para que ustedes puedan tener una fluidez en el vaciado de las tazas. A medida va pasando el tiempo, ya llevamos 3 minutos de haberlo vaciado, empezamos a notar una ligera película alrededor de la cara del molde de yeso y entonces es ahí donde continuamos aplicando más arcilla para que se mantenga en el mismo nivel inicial donde empezamos el proceso. Si es posible, siempre vayan haciendo una especie de acomodación del molde para que se unifique la arcilla que ya está vaciada con la arcilla que se le incluye en un segundo vertido, y también este proceso lo pueden ir repitiendo las veces que sea necesario. Ya llevamos alrededor de 3-4 minutos, entonces vamos a ver qué pasa de aquí a 15 minutos porque tenemos un molde que está bien seco. Seguimos con el proceso del vaciado. Han pasado ya media hora y aquí logramos ver la película que inclusive se va separando del yeso y va generando el espesor
de la arcilla que queremos para la generación de la taza. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es mover un poco el barro para que asiente la arcilla, y aquí logramos ver aún mejor el borde que se ha generado alrededor de toda la forma. Entonces lo que hacemos es vaciar sobre el recipiente que tenemos de arcilla. Nos vamos a auxiliar de un par de paletitas o de palos de madera para que pueda escurrir la arcilla que está dentro de nuestro molde. Entonces, cuando ya hemos hecho esta acción, buscamos la zona donde están el asa. Y en este caso tenemos la zona de las asas en la parte más amplia de nuestro molde de yeso. Entonces vamos a dejar que la arcilla se seque hacia abajo del asa para evitar que queden los camanances que se van a generar por el vacío del asa. Entonces acá lo que hacemos es aprovechar a limpiar la arcilla que queda alrededor para poder dejar un espacio en la zona limpia. Entonces, nótese la brillantez de la arcilla después de haberse vaciado la arcilla que quedó dentro del molde. Como les digo, el tiempo del vaciado es relativo. Puede ser entre 15 a 20 minutos, pero en este caso y esta arcilla se tardó media hora. Entonces, ese es el parámetro, entre 20 y media hora, para que ustedes mantengan su arcilla dentro del molde para que logremos este espesor. Es bien importante mencionarles que este vaciado con esta arcilla, que es originaria de hilo vasco, con el mismo barro que hemos estado trabajando con los modelados, la arcilla va a reducir mucho más que la arcilla blanca. Para aquellos que tienen arcilla blanca es el mismo procedimiento, lo único que van a cambiar van a ser los procesos que tienen que ver con la aplicación de los aditamentos en relieve. Continuando con el proceso del vaciado, he aquí el hecho de llamarse la técnica como vaciado. Hemos vertido la arcilla en el molde y luego hemos vaciado, hemos decantado la arcilla que no necesitábamos para generar el espesor de la taza. Entonces, quitamos de preferencia la tapa de abajo, la tercera que hicimos, y lo que hacemos luego es retirar la segunda cara del molde. Y aquí tenemos ya el resultado de la taza vaciada. Entonces, tenemos acá el ejercicio ya planteado a nivel de vaciado, y nos hemos tardado alrededor de 1 hora para lograr llegar a esta parte. Eso quiere decir que para hacer la taza ustedes van a requerir de un tiempo prudencial para el desarrollo del mismo y tratar la manera que el mismo día puedan hacer todo el proceso. Cuando tenemos acá este paso que ha quedado muy nítido, muy limpio, entonces procedemos a hacer el corte del cono. Lo vamos a aligerar nada más para ir avanzando con el proceso que vamos a hacer con los aditamentos para hacer decoraciones en relieve. Entonces, el exceso que me queda del vaciado en el cono es lo que yo voy a utilizar para poder hacer mis formas en relieve. Entonces, podemos esperar mucho más tiempo para que agarre cuerpo este material y poder hacer presión en este molde.
que hemos realizado para la decoración de la taza. En este caso tenemos ya el vaciado de las piezas. Esto es nada más a nivel de cultura general de cómo puede funcionar el vaciado, y no es muy recomendable porque al igual que la taza, la arcilla se adhiere a las paredes del molde, dejando una lagunilla en el centro. Entonces nos va a quedar ese espacio vacío. Caso contrario, si yo lo hiciera directamente con la arcilla que fue defloculada, que fue hecha líquida, para poder hacer los vaciados. Entonces lo que hacemos es ir guardando estos trozos de arcilla líquida que ya van quedando plásticos, y los vamos a ir colocando sobre la superficie del molde, y ven, sale súper rápido. Entonces por eso es mejor hacerlo con la técnica de moldeado a presión que hacerlo en vaciado, porque estas piezas han sido vaciadas alrededor de hace como media hora, entonces lleva más tiempo. Entonces cuando yo ejerzo la presión acá, lo que hago es retirar el material con una cuchilla, y como el material aún está muy blando, pues se desprende fácilmente del molde. Entonces vamos a dejar reposándolo un momento y luego hacemos la aplicación en la taza. Luego que ha pasado alrededor de 2 a 3 horas en que la pieza está la mitad al aire, entonces procedemos a hacer la separación completa, y aquí ya tenemos nuestra taza completamente fuera del molde. Todavía van a notar un poco de flexibilidad de la pieza, pero en este caso lo que vamos a hacer es quitarle los excesos que están alrededor, que todavía no podemos quitar. Entonces tenemos que hacerlo con mucho tacto, con mucha suavidad, para que la taza no se nos vaya a deformar. Es bien importante decirles que esta arcilla es diferente a la arcilla blanca con la que acostumbramos a trabajar en el taller. Esta, al ser de base de barro de hilo vasco, va a tener la condición de trabajarse en condiciones de dureza de cuero. Quiere decir que cuando la pieza ya esté seca no se puede hacer mayor trabajo de quitar material, sino que eso lo tenemos que hacer en este momento. Entonces, paso a paso, vamos a ir quitándole los excesos y tratando de que la forma nos quede lo más redondeado posible en el borde y no nos vaya a quedar cuadrado, porque si no, ese espacio no se va a poder esmaltar. Y así sucesivamente vamos repasando las áreas donde quedaron excesos por la unión de las partes del molde, y vamos a tener que esperar un poquito más de que sea un poco más templado el material para que podamos seguir trabajando. Ahora, lo que hemos quitado alrededor de la taza ya lo hemos utilizado acá para hacer los aditamentos en relieve. Entonces, cuando lo hacemos con la técnica de presión, entonces lo que hacemos para separarlo es utilizar una bolita del mismo barro para poder extraerlo. Lo que podemos hacer es mantenerlo en ese pedazo de barro en que lo han cortado, para manipular y hacer los cortes. Entonces, ya teniendo esta pieza, procedemos a rayarlo por completo en diagonal, en cruz más bien, para poder proceder al pegado de la pieza. Y como yo la taza
quiero que esta forma sea en un carácter decorativo en esta zona de la taza, lo que voy a hacer es manipularla de forma tal que pueda tener la forma cóncava de la taza. Entonces voy a hacer un ligero movimiento por acá y con la ayuda de una brocha, de un pincel, hacemos la colocación de la misma arcilla con la que hemos trabajado en el vaciado y la colocamos sobre lo que ya rayamos. Lo ideal es que ustedes preliminarmente hagan el bosquejo de dónde a dónde va a llegar la forma, aquí más o menos. Entonces, ya teniendo esa marca, practicamos las mismas líneas para poder hacer el pegado de ambas piezas. Este es para el ejercicio de la elaboración de la taza en técnica mixta. Vemos acá y luego procedemos a pegar nuestra forma. Importante, colocamos la pieza y con una presión moderada yo hago este movimiento como si estuviera atornillando la forma. Entonces, posteriormente, con mucho cuidado, voy limpiando la barbutina que se ha salido y voy a esperar un momento prudencial para poder limpiarlo y unirlo a la forma de manera tal que no se vea el pegado. Importante, si la pieza queda separada de la base que hemos pegado, ¿verdad? Entonces hacemos un pequeño rollo y lo colocamos alrededor, siempre y cuando vaya saliendo ese exceso de barbutina, lo vemos acá, para que la pieza quede bien sellada. Posteriormente vamos a limpiar y a integrar bien esa zona para que no tengamos una pieza bien prolija. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio con arcilla que hemos adquirido en el colectivo para esta clase, y acá tenemos otro molde para el vaciado de las tazas. Como todos tienen una forma diferente en sus tazas, aquí tenemos unos ejemplos de lo que podemos hacer con la técnica de vaciado. Entonces, a diferencia de esta arcilla blanca, porque algunos sí van a trabajar con esa arcilla, tiene la ventaja de que yo la puedo trabajar cuando está completamente seca, como podemos ver en estos ejemplos. Entonces, acá tenemos ese exceso que no le logramos quitar en el momento, pero acá se me hace mucho más fácil poderla ir raspando y cortando para luego afinarla. Entonces, a diferencia de la blanca, esto no lo podemos hacer con esta arcilla, sino que tenemos que hacerlo en una condición que todavía esté maleable y no esté completamente seca, porque es mucho más frágil. Es bien importante que reconozcamos que el espesor de la taza tiene que andar alrededor de 5 a 7 milímetros, con el fin que no tengamos una pieza demasiado delgada. En el caso de la arcilla blanca sí lo podemos hacer un poco más delgado, pero siempre se corre el riesgo de que se puede quebrar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, es bien importante reconocer que para estas piezas podemos utilizar el mascón verde, el que utilizamos para lavar los trastes, y vamos a ir lijando las zonas que no están prolijas y que nos permitan que quede mucho más lisa. Por ejemplo, en esta zona que está raspada, lo que hago es pasar el mascón de manera lineal o en círculo, dependiendo de la forma que estén afinando, y luego con una esponja repasamos lo que hemos raspado
con el mascón. Entonces, de esta manera obtenemos que la pieza se vuelva prolija. En el caso de la arcilla que estamos utilizando, puede tener el mismo tratamiento, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y hay algo muy importante que es la zona de la boquilla, que tenemos que dejarla prolija. En ese caso tenemos que utilizar un espacio que sea liso para poder hacer la maniobra de alisado del alrededor de la taza. En este caso tenemos un espacio con fórmica que está liso, entonces lo que hacemos es colocar un poco de agua en la superficie, puede ser vidrio, puede ser plástico, todo que sea sumamente liso. Y en este caso lo que vamos a hacer es practicar este ejercicio haciendo un poquitito de presión, y poco a poco vamos a ir notando a dónde está más alto y a dónde está más bajo. Entonces seguimos buscando el nivel de la forma y podemos repasar con esponja. Así que esto hay que tener mucho cuidado con la arcilla que vamos a utilizar la mayoría, para que en este caso a veces la taza ha sobrevivido al vaciado, pero cuando empezamos a afinarla y a decorarla es donde aparecen aquellos daños. Entonces vemos la marca que se genera a dónde está más alta y a dónde está más baja, porque el borde de la taza tiene que quedar completamente recto, no puede quedar de una forma irregular. Entonces luego vamos a repasar con la esponja de esta manera para que nos quede redondeado y no nos quede recto este borde. Y esto ha sido todo para guiarles en el proceso del colado de la arcilla, la preparación de la misma para poder aplicar posteriormente el vaciado en el molde de la taza. Y finalizamos con el tratamiento de la técnica mixta que tienen que aplicar en su segunda reproducción de tazas, que incluye la utilización de la técnica de moldeado a presión pegando sobre una superficie previamente vaciada. Esta técnica del moldeado a presión la vamos a aplicar más adelante en la técnica de lasca también. Así que espero que disfruten el proceso y que a la vez sea de gran aprendizaje. Nos vemos en el taller.